portugués. Gustavo, ¿me aguantás un cachito que tengo un experto en seguridad vial, precisamente Gustavo Del Olio? Axel Del Olio, Gustavo es el chofer. Axel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Chiche, ¿cómo estás? Bien, estamos Estaba hablando de viendo comportamientos ocurriendo. colectivos en la calle. Quiero saber tu opinión. Porque hay un A ver, accidente, no sé si estás al tanto, un accidente ahí en la 9 de julio, donde una religiosa fue arrastrada por las ruedas de la línea 39 cuando bajó. Sí, a ver, es algo que se da y se sigue dando, Chiche. Hay una cuestión que tiene que ver con el descanso de los conductores, con el lobby de las empresas, cómo funciona Sí. y con las regulaciones que muchas veces se tiene. Olvídate que esto haya ocurrido en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se puede repetir en cualquier parte del país. De hecho, líneas que son Vos del decís que es cero falla humana, vos decís que es falla humana. Es falla humana, pero no es falla humana solamente del conductor del colectivo. No, Digo, falla humana acá producida por la condición de trabajo. es por el sistema, ¿no? Mira, yo lo escuchaba recién al ex chofer de la 39 y me acordaba un siniestro, no sé si vos te acordarás, el de Facundo, línea 15, hace Sí. ya varios años, 2010, 2011 de haber sido, un colectivo que venía circulando, que se va de recorrido calle Honduras, me acuerdo que había pasado, y atropella a la mamá con Facundito y con otro nene en brazos. Mi mamá y el nene en brazos terminan bien, con muchas fracturas y demás, pero viven, y a Facundo lo pasa por arriba el bondi de la línea 15 con las duales, y en aquel momento me acuerdo que el problema era, bueno, desviamos de recorrido porque no llegamos con los tiempos, un poco lo que estaba escuchando recién que cubrían en calle, digo, no llegamos con los tiempos y vos tardás un poco de más, en la empresa te empiezan a mirar mal, el inspector ya medio como que te apura, la gente de tráfico te empieza a cambiar de recorrido, venite a la noche. Digo, me parece que acá lo que hay que rediscutir es cómo está el sistema de transporte público de pasajeros hoy en día. Sí. Creo que hay que cambiarlo, hay que cambiar el sistema de transporte público hoy en Argentina. Por En ejemplo, Argentina, en materia de Buenos horarios, Aires. en materia de línea, ¿qué es lo que querés cambiar? En materia se quejan mucho del subsidio, se quejan mucho de reorganizarlo políticamente. A ver, Pero- en un momento, cuando estaba Sirigliano, antes del choque de Once y demás, las 2 o 3 grandes empresas de colectivos se habían puesto como medio de acuerdo para ir como pulpo comprando todas las empresas, y venían con un sistema que algunos querían hacer, un sistema que uno cubra la parte radial, es decir, que haga círculos, y el otro cubra una parte más. Hoy también está más muy lineal. concentrado el negocio, porque ya no es negocio de los componentes. El 90% de Olvídate. las líneas pertenecen a un grupo, ¿viste? Sí. La línea 60 como componente no existe más. Digo, Por el eso que te digo, tenía la el línea hijo 60 manejando- pertenece a DOTA. Axel, Tal Todo cual. pertenece a DOTA. Dota, ERSA Dota- en el norte argentino, Nueva Metropol. A ver, Digo, son eh, 4 o 5 pulpos. No hay- Espérame un segundo, Axel, aguantame un cachito. A ver, espérame un minuto, Gustavo. Axel, ¿vos estás de acuerdo Sí. con esto? O sea, ¿cómo? No, A ver, decime. el chofer no va a conducir esa unidad, quédate tranquilo, el chofer no conduce hoy, el chofer se volverá a su casa, no está en condiciones de poder No conducir. vuelve Si a la van a casa. hacer pericia, Gustavo hay dice que Mirá, no. porque Gustavo dice que no vuelve a la casa. ¿Cómo proceden, Gustavo, por lo está general? bien. Irá al hospital para que le saquen sangre, irá a declarar, pero no va a volver conduciendo a cabecera, digo. Bajaron todos los. A ver, todos espera, los Axel, pasajeros. que Gustavo te quiere agregar algo. Dale, Gustavo. No, yo no digo, yo lo expliqué. Si el chofer se encuentra en estado como para manejar, lo lleva él hasta la comisaría. Pero el colectivo queda detenido en la puerta de la comisaría que corresponde Claro. a la zona. Y el chofer queda detenido hasta las 6, 7 de la tarde, que venga el médico legista, que es un médico legista para no sé cuántas comisarías, y ahí sí. Mira, después, Gustavo, sí. igual te fichan y todo eso. Clarísimo, Queda Gustavo y fijado. Axel. Escuchen que nos llega más información. Dale, No, Marote. quería aclarar que la carátula es lesiones artículo 94. El artículo 94 dice que la persona podría recibir de 1 a 3 años de prisión, por lo tanto es escarcelable, Sí. de 1 a 4 años de inhabilitación para conducir. Pero atención, porque si
esta mujer, la monja, como decimos, se fracturó las piernas, puede regir al artículo 90. El 94 es inicial, porque fue el accidente. El 90 dice que se impondrá 1 a 6 años si la lesión produjera una debilitación permanente de la salud. O sea que de 1 a 6 podría ser también, por lo tanto ya ahí hablamos. Si es más de antecedentes. Si es más, Chiche, ahora lo completo. Más de 3 años sería de cumplimiento efectivo la prisión. Pero si no tenés antecedentes penales, no te fuiste y te mostraste colaborador, va a ser menos. Pero digo, insisto, hoy es artículo 94, de 1 a 4 años la inhabilitación para conducir. Déjame Ojo. preguntarle a Axel. Axel, en este tipo de accidentes, ¿cómo se procede? ¿Qué pasa con el chofer después de que le hacen análisis, lo revisa el médico legista, como decía Gustavo, y todo? ¿Qué pasa? Porque hay una persona lesionada gravemente, ¿no? Lo más probable es que el chofer también es víctima, digo, o sea, si bien viene manejando una máquina de 12 o 13 toneladas y es quien causa el daño, tiene la culpa. Da una diferencia, una cosa es culpa y otra cosa es responsabilidad. La culpa es, yo vengo conduciendo un vehículo, se corta el tren delantero, el vehículo sigue hacia adelante, atropello y mato a alguien. Tengo la culpa de... Pero hay que ver la responsabilidad que tengo. Digo, si no le había hecho la revisión técnica obligatoria hace 15 años, soy responsable. Ahora, si hay una falla en el propio sistema del vehículo, será responsable el fabricante. Sí. Digo, si se comprueba que la monja se cayó y el conductor venía pasando justo por el lugar, no tiene alcohol en sangre, viene respetando la velocidad permitida, está a la distancia que corresponde a darse. La Digo, distancia no, la culpa, Axel, ahí ya no. Por ejemplo, la distancia lo vemos bastante lejos, por lo menos entre metro y medio metro, por lo menos. hay que ver, es la posición final del vehículo, igual hay que ver en qué momento se produce el punto de impacto, ¿no? Entonces, para eso están los peritos. Digo, los peritos no van y te miden la posición final, sino que te miden la posición final y buscan o alguna gota de sangre o alguna huella de frenado en el previo para poder determinar la velocidad a la que el vehículo viene. Que muchos de los accidentes tienen que ver con las situaciones que está el personal, el nivel de exigencia, Por nivel eso de estrés. digo, Chiche, No es si un tema acá menor. si se comprueba que el conductor no viene con alcohol o con droga en sangre, se comprueba que el conductor venía respetando la velocidad que correspondía. Ahí también jugará el rol de los testigos para ver si no venía operando un aparato celular. Digo, si el chofer ha hecho las cosas de manera correcta, la verdad es que no le va a corresponder ni inhabilitación para conducir, ni lo van a meter preso, ni le va a quedar una pena en suspenso. Ahora, Digo, la Axel, culpa la tiene, pues maneja, sí. pero no es responsabilidad. Pero ¿qué ¿entiendes? pasa en la calle, digo, en cuanto a la La seguridad ventaja vial? además que la monja lo va a perdonar. Sos Pero genial, Chiche. sí. Hoy está, la lluvia lo tiene ver, así. Axel, Pero ¿qué en pasa este con caso- la gente, digo? ¿Cómo está manejando? Digo, pues no bajan. No, pero Digo, el recién problema de cómo Cicutín. maneja es Cicutín, nada más. No, pero entiendo lo que dice Cicutín. El peatón que todos cruza mal, el creo que conductor todos maneja manejan. con el celular, los choferes manejan muy rápido. Digo, tenemos una lista inmensa. Porque los gobiernos son Yo- corruptos. Porque los Yo cada gobiernos- vez que puedo hablar con un conductor de transporte público, cuando nos invitan a Sí. alguna jornada o algo, siempre les digo lo mismo. Chicos, ustedes hagan las cosas bien, porque primero están muy expuestos, porque cuando se mandan una macana sale por todos los medios. Digo, yo salgo, atropello a alguien y no sale en ningún lado, en la misma circunstancia, ¿no? Que le rompiste un tobillo, una pierna, digo... Que bueno, salgan los fiscal, medios sería lo de otra historia. menos. Que salga lo de No, menos, no, no, Axel. pero Digo, lo peor es estamos todos de acuerdo. matar y pisar a alguien. Digo, que No, después se estamos todos de haga... acuerdo. En Argentina se mueren 5.000 personas todos los años. Digo, si yo me quedase nada más con que no salga por televisión, sería bueno. un ingenuo, un hipócrita, y no es el sentido. A lo que voy es a la pregunta de Chiche o a la pregunta de lo que vos decías. ¿Cómo manejamos? Y la verdad que manejamos como vivimos. Estamos todo el tiempo acelerados. Axel y Gustavo, me esperan un segundito, Facundo también. Y cada una debe tener su historia. Sí. Axel, ¿el descanso cuánto debiera ser? Está establecido por convenio. Sí, el Ministerio de Trabajo aparte también lo regula. Sí, vos tenés que trabajar las horas que te corresponden. Digo, si tenés que trabajar turno de 8 horas, es el turno de 8 horas, terminaste las 8 horas y te vas a tu casa. Es un esquema muy similar al de los pilotos. Hay que ver cómo se controla eso. Viste que en algún momento hablábamos del sistema, ¿no? A veces el sistema está como bastante bastardeado y te ocurre cuando de repente tenés que cubrir, los conductores tienen que cubrir vacaciones, que de repente te empiezan a meter
8 más 8 más 8. Yo no sé si recordás un siniestro que hubo de la línea 92 en el Paso Artigas, un tren, Paso 11 nivel, muertos, el tren. todavía. Sí. Sí, que venía cubriendo vacaciones a lo loco, el tipo que termina, me fallece lamentablemente, que cruza una barrera baja de madrugada, porque había un tren detenido en un lado, no vio el tren que venía del otro y pensó que la barrera estaba baja por un tren detenido, se mandó y cuando se estaba cruzando terminó chocando. Que cuando uno empieza a desglosar ese tipo de cuestiones, Sí. bueno, ahí te das cuenta con que ese conductor venía cubriendo un montón de vacaciones. Por eso yo te hablaba en un momento del sistema. A mí lo que más me preocupa de cómo está el transporte público pasajeros hoy es el sistema. Es el sistema un poco perverso por el grupo empresarial, porque tienen que hacer billete, porque tienen que salir a justificar kilómetros de recorrido para que le puedan pagar un poco de subsidio. Digo, eso es lo que yo digo, hay que revisarlo. Pero Pero realmente... Axel, revisar perdón. Sí. Por más que un colectivo esté cubriendo vacaciones o un chofer esté cansado y demás, ¿es justificación que pase un paso a nivel con No. barrera cerrada? De No, ninguna manera. bajo ningún punto de vista. No. Eso es En inconsciente. Y ningún sobre momento todo yo- llevando pasajeros. un asesino. A ver, vamos a poner Claro. las cosas como corresponden. Claro. No, en ningún momento lo Porque yo estoy justifico. cansado de lo que tengo que decir. Perdón, no estoy Simplemente en digo condiciones que de es una práctica. Claro. No estoy en condiciones de No, manejar, no. estoy cansado. No puedo subir a la unidad. Fin. Sí, pero sin lugar a dudas. Mira, antes de la pandemia, ejemplos hay 10 millones, pero antes de la pandemia había en Ruta 2, hubo 3 siniestros al hilo, en una curva, recto, solo, con un conductor que aparentemente se duerme, muere una nena de 11 años, una de 12, Sí. se empezó a cuestionar el doble piso. Creo que acá incluso con Chiche lo charlamos. El doble piso, el doble piso, el doble piso. El tipo habló rápido, punto. A los 10 días, otro Sí. siniestro más, también Grupo Plaza, se estrola, no se muere nadie en ese. A los 4 días, un chico, creo que era Vía Bariloche, perdonen si me equivoco de empresa, Sí. pero el tema era que lo habían contratado para cubrir los servicios de verano. Ok, dale, cubriste los servicios de verano, un pibe de 23 años sin experiencia, lo sacaste de manejar un urbano y lo metiste en una larga distancia No. y lo habían hecho rebotar. No vamos. Ok, chicos, el sistema, la falta de descanso Gustavo, y demás. perdón, Sí, Axel, perdón. Gustavo, ¿vos coincidís con lo que dice Axel? Totalmente. Totalmente es así. O sea que las En la- condiciones en a la- veces, en la con- tem- las en condiciones la de trabajo son temporada- fundamentales. Sí, en la temporada De cubrir de veraneo, vacaciones, claro. las empresas de larga distancia, yo por lo que escuché y tengo colegas que trabajan en larga distancia que los hacen rebotar y bueno, y tomaban choferes sin experiencia, los sacaban de la escuelita y ya los mandaban a trabajar en larga distancia y no es lo mismo la ruta que la zona Y urbana. cubrir Sí, vacaciones, pero ahí Gustavo. la organización, digamos, pero el control de las autoridades, ahí será más, van a los terminales, revisan cuántas horas de descanso tienen, Claro. le No, hacen Chiche, exámenes. pero este verano Igualmente- tuvimos accidentes con choferes marote con consumo de cocaína, no sé si recuerdan. Sí. Varios hechos, porque los hacen trabajar muchas horas, que es lo que decía Axel también cuando tienen que empezar a cubrir vacaciones. Es la forma de mantenerse despierto. Pero perdón, Es así. No, pero eso no podemos justificar. No, No, bueno, no bajo estamos ningún justificando. punto de Digo, vista, pero- ¿por qué toman cocaína? Claro. Pero cuidado, que esto también pasa con choferes que manejan los micros de larga distancia. Y eso lo Está debes hablando saber. de los micros de larga distancia, No, pero justamente. quiero decir que no Pero solamente, están mal controlados. no solamente pasa con las unidades que están en las ciudades, también con los micros de larga distancia. Que A pesar hablaba de que de hay los veces que micros de van- larga distancia. Pero estaba ¿cómo hablando puede de ser eso. que vaya un chofer drogado cuando son 3 en los micros de larga distancia? Tienen para turnarse, No, para tienen manejar. dos, ¿O no, no Axel? tienen 3, Sí, hay líneas que En tienen algunos hasta 3 lados choferes. tenés alguna azafata. Y sí, hay Algunas 3 cosas, ¿no? choferes. Y sin embargo van con sustancia. Pero porque el sueño los vence, por eso toman cocaína para mantenerse despiertos. Sí. Chicos, ¿ustedes creen que todo el mundo toma cocaína? No, Pero no, sí, no, tuvimos este verano. Estamos hablando de todo el mundo, No. pero que hay Todo el algunos- mundo accede a la cocaína. Exactamente. Pero tuvimos esos hechos puntuales. Pero hay hechos puntuales. Claro, Hay en hechos el puntuales. verano. También ahí tenés, No tenés otro generalicemos, inconveniente. Ahí. chicos. Vos generalizaste No, hoy no. con los colectiveros. No estamos generalizando nosotros. Ay, Chiche, hay que pelearlo porque no le empatás una, Axel. No, está terrible. No, pero Está sacando El terrible. archivo encima, Chiche. El archivo te tiró. ¿Querés pelear, Fiora? Yo peleo, no tengo problema. A la no, puerta. Chiche, no, por favor. Sí, sí. No, no.
Terrible. Si le empatás Pará que una, dentro te de poco, pagamos che, un pará, asado, dentro de poco Yom Axel. Kippur, perdonanos una. A ver, Dentro de poco Yom Kippur. Axel, perdonanos Falta para Yom Kippur, así que puedo pelear No tranquilo. seas burro. una. Falta para Yom Kippur, no falta mucho, poquito. Axel, ¿qué querías decir? No, decía que en esta cuestión de la coca y demás, muchas veces vos te encontrás en larga distancia, te encontrás con muchos, los que vienen del norte, vienen muchas veces mascando coca, práctica que técnicamente yo digo siempre la cuestioné, la critiqué, digo no hay que hacerlo, no deja de ser una forma Pero de mascar meter coca algo es en el una organismo costumbre que no es para efecto recreativo ni prolongar, es simplemente una cuestión digestiva. ¿eh? No, pero bueno, Sí, el a ver, problema es cuando atropellás y matás a alguien. El mate escúchame, de no hay coca. que irse, Sí. perdón, no hay mate que de- irse muy lejos. Acabamos de decir hace 2 horas lo que pasó Sí. con una persona conocida, que es el hermano de un legislador de la ciudad, que no solo iba con exceso de alcohol, Sí, no para. con documentos apócrifos y además amenazando, diciendo que le iba a Pero echar no es el legislador, el hermano. el del hermano del legislador. ¿Qué culpa Dije. tiene el legislador? Pero lo no aclaró eché que era la el culpa, hermano. hablé del hermano de un legislador que le pasó eso. Escúchame. O sea, estamos hablando de cómo maneja a la gente y cómo actúa. Vemos gente responsable. Bueno, Ahí me Está fijé, mamado. ahí me fijé, aprovechemos todo esto porque el 24 y el 25 es Yom Kippur, no vas a poder decir todas estas cosas. Así que aprovecharlo Ay, ahora. qué suerte. Espera un segundito, por favor. Dale, vamos.